tomarnos un tiempo para revisar la motivación de las últimas modificatorias, de los planes, porque ahí vamos a encontrar justamente la matriz. Y en la matriz se hace mención a este trabajo tan dinámico que está realizando yo de alguna manera desde este espacio, desde la judicatura, también nosotros trabajamos o tomamos como referencia, antes incluso que se lleve ya a la etapa normativa, el trabajo que realiza la Defensoría del Pueblo, a través de la emisión de documentos tan importantes. Y les invito a ustedes, estimados amigos, que a un solo clic, entrando a la página web de la Defensoría del Pueblo, podemos descargar los informes de adjuntía, por ejemplo, referidos al tema de violencia. Pero considero que, si bien es cierto, existen varios entes que tienen que evaluar en sí la política nacional vigente, como por ejemplo el Observatorio Nacional de Violencia, que se da ya, o se dio su creación, imagínense, tiene una data ya del año 2015. Sin embargo, todavía ahí nos falta armonizar, nos falta generar esa amalgama perfecta, tal vez, para que todos los entes rectores puedan trabajar de manera coordinada y podamos tener en realidad una política eficaz, para que cuando hagamos ese balance, veamos un balance positivo de todas las instituciones que están involucradas en el tema referido específicamente al tema de violencia. Bien, doctores, vamos a iniciar. He preparado algunas diapositivas para ustedes, sobre todo porque, como les digo, esta, entiendo, es una de las primeras clases. No sé si, líder, si me corrijas, ¿esta es la primera clase o de este diplomado o todavía o ya se han dado una clase anterior? Pero a nosotros nos ha tocado el tema de la prevención. Pero como ya muy a mi estilo, ustedes me conocen, los que ya se han venido conectando al tema de Udiápolis, siempre también damos espacio a algunas dudas que puedan tener, como al inicio, cuando todavía teníamos 200 conectados, ya tenemos 247. En la cajita de preguntas, cuando les dije, por favor, que alguien de los 200 conectados me indique si a lo largo de este tiempo han sido convocados a alguna audiencia. Gracias, Orfa. Han sido convocados a alguna audiencia virtual en el tema de la emisión, o en el caso para resolver un caso de violencia familiar, en el caso de la solicitud de medidas de protección. Y bueno, he visto también en la cajita que me han dado respuesta y me han dicho, no, doctora, se han estado realizando sin audiencia. Entonces eso vamos a conversar también hoy, porque si bien es cierto, tenemos algunas resoluciones incluso del Tribunal Constitucional, que antes de que se emita este decreto 1470, que es el famoso decreto que de alguna manera nos dijo a los jueces, tenemos la opción de que por el tiempo del periodo de la emergencia, tenemos esa opción de realizar o no realizar una audiencia para el caso de la emisión de las medidas de protección. Y cuando esto, incluso antes de que se dé el decreto legislativo 1470, ya el abogado de la parte denunciada, tal vez en un caso en específico, llevó su caso al Tribunal Constitucional y dijo, ¿por qué al momento de que se hace una evaluación, incluso el llenado de la ficha de valoración de riesgo, ellos, en este caso que se llevó al Tribunal Constitucional, que es el 3378, 2019 creo, también lo vamos a ver, aquí lo tenemos en las diapositivas, el número exactito, para que ustedes lo descarguen, es una sentencia de obligatoria lectura, estimados amigos, porque ahí incluso el Tribunal Constitucional empieza a manifestar cuál es ese concepto que ellos tienen, en este caso, nuestro tribunal anterior, porque tenemos unos votos ahí muy interesantes, por ejemplo, el voto, bueno, la ponente en este caso creo que fue la doctora Marianela Ledesma, pero se suscribieron la mayoría, o sea, hubo una adhesión a ese voto, pero empezaron a haber algunos votos singulares respecto a alguna fundamentación. ¿Y cuál fue esa fundamentación que empezó a generar este desorden a nivel del Tribunal Constitucional con nuestro tribunal anterior, con nuestros tribunos que ya no están? Y es justamente el tema de la violencia referido hacia las mujeres. Incluso llegan a este cuestionamiento, ¿será en realidad el tema de la violencia de género como tal, por la política nacional que tenemos vigente, un problema o una afectación a algún derecho constitucional? Algo que nosotros incluso podríamos resolver todos en este momento y decir, claro que es un problema constitucional, o que afecta a derechos constitucionales. Pero si ustedes descargan esa resolución y se van al voto específico del extribuno, felizmente ya extribuno, el doctor Sardón de Taboada, él dice que no es un problema que afecta a la Constitución y afecta a derechos constitucionales, y tal vez algunos de los que están conectados el día de hoy puede ser que tengan también esa línea, les invito a revisar ese voto,
Pero les voy a dejar nada más una pastillita, porque él dice, bueno, nuestra Constitución en realidad lo que hace es equipara el tema del sexo con el género, y que para él el género como construcción social no existe o no está determinado como tal en la Constitución. Y como no está determinado como tal, que se puede entender por género, entonces no podríamos conversar o podríamos señalar que es una afectación a un tema, en este caso, constitucional. Entonces él dice, será aberrante el tema de la violencia de género, pero no es un problema en la esfera constitucional. Entonces, eso también nos hizo prender las alarmas en ese momento cuando se emitió ese voto, porque es muy cuestionado ese voto específico. No la resolución en mayoría, porque es así, hace un desarrollo visibiliza justamente estos problemas o estas asimetrías que se da, este reconocimiento a una violencia y a una discriminación histórica respecto al tema mujer. Pero también nos señala una situación con mayor apertura y nos dice no solamente está referido al tema mujer, también se incluyen algunos otros supuestos de vulnerabilidad que nosotros siempre conversamos en las exposiciones que venimos teniendo. Justamente aquí el tema es incluir o visibilizar algunas categorías que resultan vulnerables. Entonces hoy también vamos a conversar de eso. Hay que tener claro, hay que tener esas gafas correctas para poder identificar estas situaciones de vulnerabilidad. Néstor, no considero que en realidad el doctor Sardón sea una persona machista o no, sino que está haciendo una interpretación como tal de que no existe el género, así como una construcción social dentro de la Constitución, y también es un razonamiento a partir de una premisa que él utiliza, que es la Carta, y los artículos, incluso señala que dice, ninguna persona puede ser discriminada por raza, sexo, edad, y dentro de esos componentes, que sí están de manera textual en la Constitución, él dice aquí, no hay la palabra género. Entonces yo entiendo que el tema género está asociado, está ligado dentro de la palabra de sexo. Entonces ahí empieza esa discusión y es un importante fundamento también porque lo desarrolla en amplitud, no es solamente a partir de lo que en gustos de que sí debe ser reconocido o no, sino hace una fundamentación como esto. Claro, Orfa, y hoy vamos a conversar de eso también. La primera cosa, doctores, al momento de iniciar esta conferencia, tal vez para las personas que son nuevas, que recién están entrando a Audiápolis, están iniciando los cursos de violencia, tengo que precisarles y aclararles, porque tal vez en el momento de la conversación que podamos tener por el chat interno, empecemos desmitificando una palabra tan importante respecto a que nuestro texto único ordenado de la Ley 30364, nuestra ley vigente, nuestra política nacional vigente, nuestros protocolos, nuestras directivas, doctores, todo el marco normativo y todo el marco de política nacional vigente no está enfocado, primera desmitificación, no está enfocado solo en la mujer. Estimada Orfa, no estamos hablando que hoy vamos a alzar una bandera de lucha respecto a que el país o el Estado peruano se ha centrado solo en proteger a la mujer. No. Nuestra política nacional vigente, la que está actualmente y la que se utiliza como base para el desarrollo, incluso para las últimas modificaciones, para incorporar nuevos tipos de violencia incluso, es la política de igualdad de género. Y hoy vamos a conversar que el género va mucho más allá del tema solamente de mujer. Así que hoy, y no solamente, mi querida Paola, la familia, no solamente a la familia, eso también tenemos que aclarar el día de hoy, que si bien es cierto, la violencia familiar o la violencia intrafamiliar ocupa un gran porcentaje de denuncias dentro del Poder Judicial, no es la única tipo de violencia. Y es que nosotros como estudiantes de Derecho, como abogados, tenemos que estar al día y sobre todo saber cuáles son los tipos de violencia que se protegen dentro de este marco de protección. Así que, chicos, hoy saquemos todas esas, tal vez, como les digo, vamos a desmitificar muchas cosas el día de hoy. Primero, que tenemos que sacar que el tema de género solamente está señalado para el tema de mujer. Segunda situación que vamos a sacar es que, de nuestras mentes, es de que la protección solamente está para la violencia doméstica o violencia familiar también, que si bien es cierto, hay que hacer tal vez un llamado, entre comillas, de que por qué nuestra ley se llama texto único ordenado, en el último caso, y dice contra la mujer,
ya de por sí nos induce a error, porque diría solo la mujer, e integrantes del grupo familiar, entonces nos diría solo para las situaciones que pasan dentro de una familia y para las mujeres. Entonces, dejo fuera a los hombres y dejo fuera toda situación que no sea dentro de la familia. Pero no es así, mis queridos amigos, y hoy vamos a entender, y esto es parte y responsabilidad de que no tenemos una política muy interesante, pero no lo hemos logrado difundir como corresponde. ¿Dónde está el trabajo que realizan los colegios de abogados? ¿Dónde está el trabajo que realiza el mismo Poder Judicial para lograr difundir cuál es el ámbito de protección? Incluso, doctores, ¿cuáles son los sujetos de protección? Y yo entiendo que esa duda que ustedes tienen, doctores, es la de la mayoría de los ciudadanos. Como un ciudadano, por ejemplo, que es hombre y que ha sido violentado psicológicamente por su esposa, por su conviviente, incluso dentro del hogar, puede ser en una situación, está siendo afectada por su suegra, por decir que también está ejerciendo violencia sobre él. Incluso esta persona hasta puede tener una situación de discapacidad también y dice, no, yo no puedo denunciar porque soy hombre, yo me tendría que ir directo a la fiscalía nada más para ver un tema de lesiones, pero como el golpe que me dieron, no me dieron más de un día de descanso, entonces yo no estoy dentro del ámbito de protección. Doctores, eso está totalmente errado también. Entonces, ¿cómo vamos a partir el día de hoy? Sacando, rompiendo, dejando de lado eso y vamos a explicar el día de hoy ámbito de protección, es importante, sujetos de protección. Hay situaciones que incluso se han llevado a los plenos y nos dicen, doctora, ¿qué pasa si el sujeto pasivo, sobre el que recae la violencia, es un adulto mayor? Es un adulto mayor, pero está siendo violentado por su nieto. ¿Puede pedir el tema de violencia? Otras preguntas que se hacen, doctora, ¿y si dentro del centro laboral me están acosando, está dentro del ámbito de protección de violencia o tiene su ley aparte, o tiene su procedimiento aparte? El otro día escuché en una conferencia también que le hicieron una pregunta al ponente y me sorprendió la respuesta. Cuando le dijeron, soy una representante de un municipio, de una alcaldía, y el alcalde está ejerciendo violencia sobre la regidora porque no la deja participar, le está haciendo en las reuniones, incluso utiliza calificativos, utiliza situaciones que están afectando, que esta persona se siente violentada. ¿Qué tipo de violencia se está dando en esta situación? Si no son familia, si no, entonces no irían dentro del marco de la ley de la 36.4, ¿cuál es la vía? ¿Qué mecanismo pueden hacer en este caso? Tal vez en el tema de los procesos electorales. Entonces, hay muchas dudas porque hay muchos espacios de violencia. Y hoy vamos a conversar, vamos a ver en la primera diapositiva ya incluso, cuáles son estos espacios en los que se puede. Muy bien, Jesly, la violencia política. Jesly, ¿y sabes que existe una ley específica sobre el acoso político que se ha dado el año pasado, en el 2021? El 2021 ha sido un año muy importante. Bueno, Néstor, hostigamiento estamos hablando, esta es la ley en el espacio laboral, tanto en universidades públicas, tenemos en universidades privadas, en centros o en instituciones educativas también. Eso es el tema de la ley de hostigamiento. Eso tiene su propia vía, eso tiene otro tratamiento, son comités que se encargan y te inician o te indican cuál es el procedimiento a seguir ahí, porque está dando dentro de este espacio. En el tema de la alcaldía, como bien ha dicho Jesly, es la violencia política que está dentro de la política nacional, pero ojo, la política es una cosa y las herramientas eficaces para poder luchar o contrarrestar, cada uno tiene un espacio, cada uno tiene una vía. Pero no podemos reducir el tema de la violencia familiar, que si bien es cierto, es el que ocupa el gran porcentaje de denuncias en el Poder Judicial. Y es que el informe de la Defensoría del Pueblo, estimados amigos, por eso les digo que es un dato tan importante, nos dice incluso, se ha tomado el tiempo de darle en los procesos de familia, por ejemplo, nos dice que la gran cantidad, o en su mayoría, en un gran porcentaje, la tramitación de los procesos dentro del Poder Judicial son referidos al ámbito de familia. Y dentro de la especialidad de familia ocupa un lugar importante ahora con esta lluvia de denuncias que se dan en el tema de violencia. Pero ojo, no todo es violencia tampoco, mis queridos amigos. No todo es violencia. Y no solo con la declaración de la víctima voy a emitir
en medidas de protección. Janet, en el tema de hostigamiento cuando se da dentro de un espacio laboral, por ejemplo, tú trabajas en una entidad pública, está obligada la Oficina de Recursos Humanos a generar un comité. Así como tenemos nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, también tenemos un comité específico para poder denunciar estos casos, ¿no? Y hay una actuación inmediata. Lo de las preguntas, voy a esperar que sea, juntar un poquito de preguntas, porque si no luego también me reclaman de que, doctora, responde las preguntas y avanzamos y la hora se nos va. Y aunque no lo crean, esas 2 horas, mis queridos amigos, se nos va a pasar rapidísimo porque hay mucho por contar el día de hoy. Así que vamos a empezar de una vez. Claro, claro. Si es en el centro del trabajo, tiene su ley propia. Por eso les he dicho, tiene su propia ley, tiene su propia vía. En el ámbito de la violencia familiar, que no la vamos a reducir tampoco solo a familiar, porque también tenemos, por ejemplo, la violencia estructural. Y en el caso de la violencia estructural, por ejemplo, también puede ir a los juzgados, y eso lo vamos a visibilizar hoy. Incluso tenemos un casito importante para que a ver si ustedes pueden lograr visibilizar ese otro tipo de violencia que está escondido dentro de una violencia familiar. Es bastante amplio, Néstor. El tema de la violencia es bastante amplio porque lastimosamente en el caso peruano nos hemos dedicado como poner clic tal vez a emitir tantas normas, mis queridos amigos, y vienen siendo modificadas. Actualmente, ahorita, el 7 de marzo, se ha emitido nuestro último protocolo, que es el protocolo 0.1, pero ya tenemos anterior el protocolo de buena atención, estamos llenos de documentos normativos. Incluso, bueno, les recuerdo todavía a los que se siguen conectando, que se ha emitido justamente esta modificatoria a estos nuevos tipos de violencia y alertas aquí también, porque en este reglamento de la ley 30364, que se ha modificado el artículo 6 y el artículo 8, referido a los tipos de violencia, se ha incorporado en este caso, o se tiene también en consideración, el mal uso de las herramientas judiciales. Entonces estamos hablando incluso ahora de un tipo nuevo de violencia que se llama la violencia judicial. Y esto es importante conversarlo con ustedes. Claro, Rey, es que el tema de la violencia justamente parte porque la violencia es un problema que afecta a un interés público definitivamente, pero también es un tema cíclico y hoy lo vamos a ver aquí. Muy bien, chicos, están totalmente despiertos, eso es lo que me gusta, porque estamos con una hora bastante complicada, es domingo, pero vamos a tomar en este momento, vamos a iniciar. Y yo igual ustedes pueden dejarme las preguntas, yo las voy resolviendo, no hay ningún problema. Listo. Voy a compartir aquí. Ya creo que se puede ver, ¿verdad? Ah, no, este no. A ver, disculpen. Es el de trata de personas. Confundí. A ver, vamos a cerrar aquí. Un ratito, chicos, por favor. Ahí está acá. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya está. Ahora que me dejaron una preguntita. Listo. Listo, mis queridos amigos, aquí está. Y es que hoy nos toca la primera clase y no vamos a abordar todo porque este diplomado incluso tiene una sesión solo para emisión de medidas de protección, tiene un diplomado solo para la etapa de ejecución, tiene una clase para cada cosa, pero hoy vamos a hacer esa apertura inmediata para poder establecer cuál es el origen y cómo vamos a relacionarlo. Porque si de frente a ustedes simplemente se van, ¿cuáles son las medidas que se otorgan o las más comunes? Establecer esa proporcionalidad en razón de la medida que se va a emitir, todo eso es un proceso que se tiene que llevar a cabo, pero usted tiene que entender el origen, como acá me están dejando incluso las preguntitas ya y me dicen, doctora, ¿en qué se basan exactamente? Orfa, todas las diapositivas más los informes defensoriales que yo tengo acceso, más los protocolos, están en el aula virtual. Reader, si puedes ya subirlos, se los he enviado hace un momentito. Así que ustedes ahí van a tener acceso, no hay problema. Bien, así que vamos por partes, como dice mi querido Néstor. Bien, doctores, empezamos. Ustedes pueden ver aquí este cuadrito chiquitito nada más, que es el origen del que tal vez tengamos tantas dudas respecto al nombre y que el nombre nos lleve
Gracias, Orfa, no te preocupes. Que nos lleve al tema de que solamente en el Estado peruano se protege la violencia contra la mujer. Que de por sí, doctores, categoría mujer es una de las categorías, considero una de las categorías más vulnerables, pero también tenemos la categoría niño, niña y adolescente como grupo vulnerable, también tenemos la categoría persona con alguna deficiencia sensorial o normalmente, como se le dice, con alguna discapacidad. No quiero utilizar la palabra discapacidad porque ya las reglas de Brasilia nos dice, no me utilices la palabra discapacidad, porque la persona puede tener una deficiencia sensorial, pero la discapacidad lo genera el Estado. No es que la persona tenga una discapacidad. La discapacidad surge porque el Estado no le habilita a esta persona, que puede tener una deficiencia sensorial, auditiva, qué sé yo, no le establece, por ejemplo, una rampa de acceso, no le establece la opción de que ante una desigualdad que pueda tener ella en una participación en una audiencia, no le establece, por ejemplo, un traductor de señas. Eso le genera una discapacidad, significa una respuesta del Estado. Y esto también en una línea respecto a grupos vulnerables, esa es la premisa que debemos tener, que es el Estado justamente el que tiene que ante una situación de asimetría, ante una situación de desigualdad, tiene que darle pues ese trato diferenciado. Esa es la tendencia, mis queridos amigos, incluso ya ahora de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos dice responsable Estado mexicano, responsable Estado peruano, responsable, ¿por qué? Responsable porque no me implementó, porque si ustedes lo revisan, por ejemplo, en el caso de Azul Rojas Marino, me dice, responsable porque no me aplicó una buena política pública, no tuvo un plan nacional efectivo, no aplicó de manera correcta el principio de debida diligencia para poder reducir los índices de violencia referidos a un grupo vulnerable. ¿Qué grupo vulnerable fue en el caso Azul Rojas? ¿Alguien recuerda en esta sala? Azul Rojas fue justamente un grupo vulnerable referido a los integrantes de la comunidad LGTBIQ, que también están, mis queridos amigos, en este ámbito de protección de la política nacional contra la violencia de género. Bien, entonces, en el año 2000, entre el año 2009 y el 2015, en el caso peruano, estimosamente guiados mucho por los temas coyunturales, y eso es algo que debemos evitar, pero no podemos hacer mucho aquí, sucedió un tema muy coyuntural referido a un incremento de la violencia con un caso muy polémico, y se implementó en el Perú un plan nacional contra la violencia hacia la mujer. Este plan, que cerró en el año 2015, sí estaba centrado en el tema mujer. Sí tenía como especial protección a la mujer. Pero como producto de este plan, al finalizar casi ya en el año 2015, emiten esta ley tan famosa ahora, sobre la que hacemos muchos eventos, que es la Ley 30364. Una Ley 30364 en puridad, una Ley 30364 sin modificación, una Ley 30364 novísima en ese entonces, el año 2015. Pero nuestra ley ampliaba ya un poquito más y decía, ley para prevenir, utilizaba el ámbito de prevención, sanción, erradicación de la violencia contra las mujeres. Entonces, en nuestra nube o en nuestro espacio del año 2009 al 2015 seguíamos en ese énfasis referido sí a este grupo vulnerable, un grupo discriminado tal vez históricamente, la mujer. Pero el Estado peruano se dio cuenta que a nivel de otros países, a nivel internacional, la corriente ya no era solamente proteger a la mujer, era también incorporar a los integrantes del grupo familiar, que incluso nos podría generar especial atención dentro de estos integrantes alguna persona que tenga más de una situación de vulnerabilidad. Como les digo, este tipo de categorías que se pueden dar y que pueden confluir. Entonces, se armó un nuevo plan. Entonces, el Perú fue cambiando. Este Perú al bicentenario, este rumbo al bicentenario. Y es que en esa línea, algo bueno que podemos rescatar de la época, bueno, entre otras cosas, tal vez, no quiero ser mezquina en esto, pero bueno, dadas las coyunturas de nuestros expresidentes, pero se lanzó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, y CEPLAN dijo, vamos a organizar las políticas públicas, porque está un desorden esto, y vamos a establecer que todos los planes nacionales que se emitan a partir del año, entre el año 2016 y 2018, van a tener una sola línea, uno solo específico, armonizados, tanto el tema de las
de los objetivos estratégicos, de las acciones estratégicas específicas que se tienen que implementar en el país. Perfecto, lanzamos el Plan Nacional contra la Violencia de Género. Y miren ustedes ese trastocamiento de un plan que estaba tal vez ya limitado en el tema mujer, y se lanza esta política, este Plan Nacional de Género. ¿Pero qué pasó aquí, mis queridos amigos? ¿Se cambió esta 30364? No. Esa 30364 seguía vigente. Esta 30364 nos trajo algunas modificaciones incluso a nivel procesal para poder tener una inmediatez, tal vez en la realización, o no tener que esperar tanto para la realización de una audiencia, porque sobre todo los que ya litigamos hace un tiempo, los que vienen enfocados en el ámbito de familia, recordarán, doctores, que con la ley anterior a la 30364, pues esas audiencias se daban cuando ya la persona había alcanzado la mayoría de edad. Entonces, en el caso si había un niño que había sido violentado, o en el caso de la mujer, tal vez, como dice la Defensoría del Pueblo, para que se cometa un feminicidio, hay mínimamente 2 o 3 alertas previas, porque este feminicida ya ha tenido, por ejemplo, algunas situaciones de violencia intrafamiliar o familiar, y que incluso han llegado a la comisaría este tipo de denuncias, pero cuando ya convocábamos a la audiencia, pues tal vez incluso la persona ya no estaba, ¿no? O sea, ya se había cometido incluso ya un feminicidio. Entonces, no funcionaba por la demora y por el tipo de proceso o las reglas que se establecían dentro de este proceso. Entonces, esta ley 30364 dijo, yo también tengo que cambiar, yo también tengo que mutar, pero no hubo una decisión como ley en un abordaje general, en un abordaje integral, sino lo que se hizo es sacar ley de fortalecimiento para reforzar la 30364, leyes específicas a través desde el año 2015 hasta el 2020, se han emitido una serie de normas que han ido modificando el artículo 15, por ejemplo, la 30364, que es uno de los más modificados, y que se genera un desorden. Pero ya nuestra ley 30364, que tenía una apertura, no fue modificada en la nomenclatura, sino que ha sido modificada desde su esencia, considero yo. Y se lanza, pues, el famoso texto único ordenado. Eso se lanzó, mis queridos amigos, a finales del año 2020. Y este texto sí generó un revuelo porque ya venía o lanzaba este texto único ordenado nuevos principios y nuevos enfoques. Entonces, algunos abogados decían, doctora, en realidad este texto único ordenado, nuestra ley de procedimiento administrativo nos dice, la 27444, que el texto, ¿qué es un texto único ordenado? Es simplemente ante un desorden o ante ya esta existencia o coexistencia de normas, tratamos de compilarlas y tener a la mano este documento. Pero este texto único ordenado de la 30364 no es un compilado, para nada. Es en realidad una nueva herramienta, en este caso, este texto único ordenado, porque lanza estos principios propios, estos enfoques diferenciados. Tenemos ahí una serie de enfoques que vamos a ver hoy día, ligero nada más porque va a haber una clase específica para eso. Pero comentarles que en este paquete, en esta novedad, le da herramientas a los jueces para que en un caso determinado en el que podíamos visibilizar incluso más de una situación de vulnerabilidad, ya no digamos, no, es que no está redactado como tal, de manera específica, sino que podamos dar respuesta. Incluso estos enfoques y estos principios tan coherentes con los marcos internacionales, principios convencionales en su mayoría, como el principio de enfoque de derechos humanos, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque de discapacidad, el enfoque centrado en niño, niña, adolescente, el enfoque centrado en la víctima, una serie de enfoques que han permitido que se aperture, como incluso lo están poniendo en esta cajita de interacción que tenemos, generar una mayor amplitud, porque lo que se busca es un abordaje integral, una protección integral. Perfecto. Sigamos con los documentos normativos que se vinieron emitiendo y también documentos administrativos. Entonces, tuvimos nuestro Plan Nacional contra la Violencia de Género y este plan, mis queridos amigos, cerró en el año 2021, o sea, cerró el año pasado. Ya la Defensoría del Pueblo ya sacó su balance, les voy a mostrar hoy en la siguiente diapositiva, a que han logrado encontrar dentro de ese balance, en el que claro está cuando se lanza en el 2016, no tomaron en cuenta, por ejemplo, el tema del COVID. Porque qué política o qué plan nacional va a tomar en cuenta una situación pues en el año 2016, pero cerraba en el 2021 y ahí sí hubo, en palabras tal vez comunes,
una desproporción muy grande, un bajón, porque lo que se plantearon como objetivo o las metas que se habían logrado hasta el año 2021 no se pudieron lograr en su mayoría, porque recordarán ustedes que el tema de la pandemia, claro que conllevó una afectación directa el tema de acceso a la justicia, y es que por más que en el tema de violencia sí fue declarado como un proceso urgente o de tramitación urgente, en el que sí se permitía en la primera etapa de la cuarentena, yo recuerdo mucho esto porque lo vivimos, sobre todo para, salió una resolución del Poder Judicial donde dijo qué materias son urgentes y qué materias se van a tramitar, pese al tema de la inconcurrencia física, pese a todo lo que se estaba viviendo en la primera etapa. Pero dijeron habilitación de canales virtuales, pero tramitación, casos de violencia sí, pero por ejemplo casos de alimentos no. Y algunos nos quedamos con esa interrogante, ¿acaso si tenemos la categoría vulnerable niño, que es en este caso categoría vulnerable niño alimentista incluso, o niño, usuario alimentista, que puede coincidir con este caso de un niño, por ejemplo, que pide una pensión de alimentos y el Poder Judicial dijo, no, yo no voy a tramitar procesos de alimentos y sí voy a el tema de violencia sí lo voy a tramitar, pero en el tema de alimentos no. Y tuvimos una mesa de parte cerrada 4 meses en el que la afectación, entiendo, y eso debió ser, hacer un análisis de la Defensoría del Pueblo, cómo se afectó esos 4 meses de suspensión de tramitación a esta categoría de vulnerable niño. Y en el tema categoría vulnerable mujer, el tema de violencia sí continúa operando, pero con limitaciones, sobre todo por el tema de la emergencia sanitaria. Y aquí les voy a hacer recordar algo muy importante, que ustedes también a un solo clic pueden entrar al informe anual que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en este informe anual nos dice justamente que esa es la segunda desmitificación que vamos a tener de una palabra. En la primera, en el caso de que no todo lo que es la violencia no solamente está referida al tema mujer, estamos ahora hablando de una política nacional de género, eso ya lo tenemos claro, para todos los que me preguntaban, doctora, y los hombres, doctora, no señores, la política es mucho más amplia. Segunda situación que vamos a desmitificar aquí es de que para el común de la ciudadanía y también incluso para los encargados tal vez de realizar los marcos normativos que tratan de fortalecer estos marcos normativos están centrados, hasta nuestra propia Constitución está centrada justamente en esta protección a la familia, y se ha generado para mí, incluso ahora un estereotipo de decir que hogar viene a ser el espacio seguro. Señores, revisen ustedes este informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dice, los hogares dejaron de ser espacios seguros. ¿Por qué, señores? Deja de ser un espacio seguro porque a partir de la pandemia incluso se ha visibilizado un incremento exponencial. Esa es la palabra que utiliza la Corte Interamericana en su informe anual. Y dice, hay un incremento exponencial de violencia que recae en las mujeres, específicamente en niñas, dentro de los espacios familiares, dentro de ese supuestamente hogar en el que es un espacio seguro en el que no debería ocurrir esos altos índices de violencia dentro de este espacio seguro. Pues. Entonces, ¿qué conlleva esto? Lo que dice es alertas nuevamente, alcen las alarmas, prendan las alarmas, y Estado peruano o Estado mexicano, en el caso que también aquí hay un alto índice, porque confluyen en el tema de Colombia, en el tema de México, los altos índices de violencia en estos lugares son totalmente, pues aquí son altos índices, porque está relacionado también con los conflictos internos dentro del propio país. Entonces, definitivamente hay un nivel de coherencia entre los índices elevados de violencia con cómo se maneja dentro del país o algunos otros problemas sociales. Dentro está la pobreza también como parte, pero también los conflictos, el narcotráfico, el tema de los conflictos armados, también son algunos factores o indicadores. Pero miren, en el año 2019, ya un poco avanzando con el tema, se da nuestra Política Nacional de Igualdad de Género. Esta política, que ustedes dirán, doctora, pero no estaba en el 2016, no, en el 2016 tuvimos un plan nada más, señores. Y es que en este aspecto del tema de las políticas públicas, que es la madre, por decirlo así, tenemos planes que ayudan a que se efectivice esta política. Y la política que generó, como esta es la política madre ahora,
también cambió de alguna manera empezó a utilizar también el tema género porque entendía que ya ahora hay una protección mucho más amplia. Entonces, tenemos vigente ahora nuestra Política Nacional de Igualdad de Género con el Decreto Supremo 08-2019. Y para apoyar el tema, ya que nuestro texto único ordenado se quedó solamente en contra de la mujer integrantes del grupo familiar, pero en esencia abarca mucho más, tenemos nuestro plan estratégico multisectorial, que significa, señores, quiénes son los primeros o los entes rectores principales que tienen que darle efectividad a nuestra política nacional de igualdad de género. A esta política es la que todos los sectores tienen que darle funcionalidad, tienen que darle eficacia. También se lanzó una estrategia nacional. Estas estrategias fueron mucho más específicas porque los resultados no fueron positivos. Entonces se lanza una sola estrategia y se pide que todo el sector público y también el sector privado incorpore o sean parte de esta estrategia nacional de prevención de la violencia de género. Incluso ya con la política se crea el Sistema Nacional de Prevención, eso lo vamos a ver hoy también, porque este Sistema Nacional justamente lo que hace es enlazar o convocar a estos principales actores. Y tenemos un programa vigente justamente que es Mujeres Libres de Violencia. Este programa que puede estar también las empresas privadas, por ejemplo, he visto que hay un concurso nacional importante, tanto para para empresas públicas o empresas privadas, respecto a empresas libres de violencia. Es un concurso que se había ya implementado hace unos años, pero que ahora he visto que lo han retomado. Es importante ello, ¿no? Es importante que eso vaya de la mano con una buena política, una buena práctica, una buena difusión. Bien, vamos a avanzar un poquito para que podamos ver todos los temas. ¿Bien? Deberé revisar el chat que me están dejando algunos comentarios, creo, por aquí. Uy, me están poniendo casos, estimados amigos, pero los casos todavía no vamos a poder resolverlos ahorita, van a tener una clase específica para los casos, entiendo. A ver, doctora, las fichas de riesgo del CEN es un elemento de convicción, es un elemento, uno de los elementos, que usa el fiscal para determinar la violencia psicológica y solicitar una condena. Hugo, lo que pasa es que hay que tener bien claro el tema de los ámbitos y de protección, ¿ya? Por ejemplo, en el tema de la ley 30364 y el texto único ordenado, cuando hablamos del ámbito de protección y cuando hablamos del ámbito de sanción, esta ley nos trae dos ámbitos. En el tema del ámbito de protección, es justamente lo que se tramita ante los jueces de violencia, que son jueces de familia, que tienen una subespecialidad de violencia. Y lo que tú me estás conversando, el tema de la fiscalía y determinación del delito ya como delito, esta es el otro ámbito, que es el ámbito de la sanción. Ahora, hay muchas dudas también sobre esto, y me dicen, doctora, es decir, que luego de que pasa por el ámbito de protección, que es lo que se tiene que emitir dentro de las 24, 48 horas o 72 horas, pero incluso, doctores, ahora con un poquito más de tiempo, porque ya la cantidad de denuncias supera la logística, tal vez de alguna manera, de poder darle esa atención en 24 horas, porque incluso el último protocolo dice, trátame a todas las denuncias como riesgo alto. Antes había una categorización, ¿verdad? Riesgo severo, riesgo medio o riesgo moderado, riesgo leve, y de acuerdo a eso se establecía el tiempo para poder emitir la medida de protección. Ahora no, a partir de la emergencia sanitaria nos dice todo tiene que ser emitido como si fuera riesgo severo, o sea, el tiempo que te dan para poder otorgar esa medida si es que la vas a otorgar a partir del indicio razonable. Paola dice, doctora, si la cuñada del imputado señala haber sufrido violencia y se le otorgó 3 días de descanso médico, estaríamos... Paola, como te digo, no hay que ver el tema de sanción hoy, pero en el tema de violencia, que no es lo que vamos a conversar hoy, pero sí en el ámbito de sanción, chicos, aquí no va a determinar el tiempo que le puedas dar de descanso médico para determinar si es que ha habido una falta o si ha sido el delito de violencia. Aquí, en el tema de la violencia, va mucho más allá. No necesitas que el certificado médico te dé que tú lo trates, por eso es un tema muy específico en este caso, porque no vas a requerir la misma cantidad de días que se requiere para que se varíe dentro de una falta o un delito en el ámbito penal. Aquí no se requiere eso, porque si no sería pues prácticamente reducir el tema de la violencia pues a personas o
mujeres o hombres que hayan sufrido un tipo, por ejemplo, de violencia física, ya es dejarla pues en una situación ya casi muriendo para poder considerarlo delito. LGTBIQ, mi querida Katia Graus Rodríguez. Esa es justamente esa sentencia que había mencionado. Población LGTBIQ. Sufro de esclerosis múltiple y me desplazo en silla de ruedas, los taxis no me recogen, en ómnibus, no respetan el carnet del CONADIS, las rampas están destrozadas. Juan, permíteme saludarte, Juan, si es quien. Efectivamente, como te había señalado, las reglas de Brasil nos dicen, no hablemos de personas con discapacidad, sino hablemos con personas con alguna deficiencia. Quien nos genera la discapacidad, incluso no solamente la persona que tiene, por ejemplo, una enfermedad como la esclerosis múltiple, sino también a mí como mujer, la que me genera esa discapacidad es que el Estado no ha logrado a mí habilitarme como mujer, o a ti que tienes un tipo de enfermedad determinada, no nos ha logrado ofrecer un espacio en el que podamos, o una vida libre de violencia, una vida en la que podamos desenvolvernos sin tener limitaciones. Eso es lo que el Estado tiene que hacer. Entonces, incluso, bueno, hoy no vamos a conversar del tema de las sentencias de la Corte Interamericana, pero ustedes recordarán el caso que hubo también con Brasil versus, no recuerdo el nombre de este señor que llevó el caso justamente hasta la Corte y declararon responsable al Estado brasileño porque no realizó justamente o no logró advertir ante una desigualdad que se daba a estas personas, a este grupo de personas vulnerables porque el Estado no les da las atenciones debidas para poder equiparar esta situación. Sin comentarios con los presidentes, sí. Doctora, ¿se puede considerar como violencia estructural cuando una mujer privada de su libertad? Mujer privada de su libertad ya de por sí es una mujer en una condición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque está privada de su libertad. Mujer en cárcel incluso puede ser con el enfoque perdón, me olvidé, me confundí del enfoque. No es intersectorial, es ay Dios. En este caso, bueno, múltiple discriminación, que ya no se utiliza este nombre, pero se puede confluir en el caso de la condición de mujer y también en el caso de que está privada de su libertad. Se adiciona una situación de vulnerabilidad. No fue el nombre. Bien. Dice, solicita la manutención de sus menores hijos y por el hecho de estar privada de su libertad tiene el temor que le pueda la pareja quitarle a los hijos. Bueno, el tema de quitarle o no quitarle, entiendo que la persona que se está conectando en este caso no es abogada por la terminología que estamos utilizando, pero en palabras sencillas, porque quiero que también me entiendas, es que ya de por sí esta persona que tiene más de un supuesto de vulnerabilidad, claro, el trato que se le tiene que dar a esta persona en esta atención no simplemente es porque estoy privada de mi libertad, no pueda en este caso solicitar, no sé quién tiene la tenencia, en este caso no sé si le han dado la tenencia al padre, o tal vez la situación en la que está el padre, o tal vez pueden estar de manera temporal los niños en un espacio de acuerdo a la edad cerca a la madre, o está con algún familiar de la madre. Entonces, aquí hay que analizar un caso en su conjunto, pero el hecho de que esta mujer está privada de su libertad y que también por su condición de mujer, en el caso de que se le está dando algún tipo de trato o un trato discriminatorio, claro que puede ser parte o puede ser evaluado ya con la documentación que se tiene a la mano si es que es parte de una violencia estructural. Pero la violencia estructural está más centrada en el tema de que el Estado como tal, a través de sus instituciones, es la que puede dar o da una invisibilidad tal vez a un grupo vulnerable. Como por ejemplo, les voy a comentar un caso bien sencillito de violencia estructural para que lo tengan súper claro. Un momento, por favor. Ahí está. Cuando se presenta la demanda de violencia familiar en el juego de familia, no se llena ni se presenta ficha de riesgo. No, Beatriz abarca. Esto lo van a ver ustedes en el protocolo. Cuando se presenta una demanda de violencia familiar de manera directa en el juzgado de familia, estimados amigos, escuchen bien esto, porque esto está en el protocolo. Pueden revisarlo en ese protocolo que ya lo tienen colgado en el aula virtual, entiendo. Si no, hoy también se los voy a enviar por aquí. Doctores, en el protocolo dice claramente que cuando usted va directamente al juzgado, tiene que llenarse la ficha de valoración. Ahora, ¿quién va a llenar la ficha de valoración? Claro está que no lo va a llenar el mismo juez, porque si ese va a ser un instrumento para que pueda él otorgar tal vez o no la medida de protección, dice aquí que tiene que ser llenada por el equipo multidisciplinario, pero usted no se preocupe, usted simplemente va al local del juzgado y le dice, señor, yo quiero presentar mi denuncia. Dentro de las Cortes Superiores de Justicia tienen que tener un mecanismo rápido
para llenarle la ficha de valoración que va a ser llenado por un equipo en este caso por una persona que forma parte del equipo multidisciplinario. Y en el caso o corte que no existe equipo multidisciplinario, dice que puede ser llenado incluso por el secretario judicial. Ojo, así que ustedes no se preocupen en ese caso. Esta. Buenas noches, pero lamentablemente esta ley no da cabida a la defensa, puede presentar su teoría el caso, el patrocinado no realizó el delito, basta con la denuncia. Justamente, Tirto, hoy vamos a conversar sobre eso, de que ya no podemos lamentarnos tanto, porque ahora ya tenemos esta opción, ¿no? Justamente como les he dicho, en este protocolo es importante el que vamos a conversar hoy. Chicos, ya me es imposible leer todo lo que me están disponiendo. Gladys Lobatos, la última que me están poniendo, porque si no, no vamos a poder avanzar. Doctora, y si no hay ficha de valoración de riesgo, revisé y le hicieron. Bueno, mira, dos cosas. Si no hay ficha de valoración de riesgo, con el decreto legislativo 1470, te dice, señor juez, si usted le llega una denuncia que no tiene anexo de ficha de valoración, no tiene solamente los oficios que le han dado a la víctima para que se vaya a hacer, pase por médico legista y pase por el psicólogo. Pero la señora se llevó los oficios, porque la policía lo que hace es la comisaría le da los oficios y ella tiene que ir, ¿verdad? Yo no he ido. Entonces yo igual como comisaría, doctora, yo le tengo que pasar en el día la denuncia, entonces ya le paso, pero le paso así calatita solita, porque no está ya valoración de riesgo, porque tal vez en ese momento no hubo quien lo aplique, esa comisaría es una comisaría tal vez que no tenía claro el procedimiento, le dieron los oficios, la señora vive en una zona tan alejada que para ir al médico legista tiene que... Sí, no te preocupes, Miller, todo va a estar en el sistema, no te preocupes. Y esta persona tiene que trasladarse, tal vez, y va a demorar una semana, el médico le dice, ¿sabes qué? Porque incluso he tenido un caso en Virú que me dicen, no, el médico está con COVID, el único médico legista de esta zona, entonces tiene que esperarse 15 días que retorne, o si no, irse a Trujillo. Una situación que para una persona vulnerable que dejó constancia incluso en la misma denuncia, yo no me puedo ir a sacar el informe, el certificado médico legista o pasar por médico legista porque no tengo los recursos, no tengo ni para mi pasaje, dejo constancia de eso imagínense, la señora dejó constancia de eso. Entonces, ¿qué es lo que dice el 1470? Dice, sí, mi querida Roxana, hoy vamos a hablar de la violencia judicial, no te preocupes, ahorita todo, porque ese es un infinito, por eso estoy hablando rapidísimo para que no se nos quede nada. Pero, los PPTs no se preocupen, chicos, por favor, voy a dejar acá, los PPTs se enviarán, ya están incluso ya. Revisen, o si no, yo mismo se los envío ahorita, antes lo puedo subir ahorita acá, en este mismo momento. ¿Qué está en el aula virtual, doctora, de los estudiantes? Chicos, no se preocupen de eso, para que no me llenen las preguntas de esto, para poder yo darle respuesta a las preguntas sin que no referidas a la clase. Entonces, miren qué pasó. Y hay mucha pregunta sobre esto, porque dicen, doctora, si este papelito que me acaban de mandar, que es la denuncia, no tiene anexa la ficha de valoración, no tiene, incluso están los oficios que han salido, pero no fue ni siquiera hacerlo. Doctora, bajo eso incluso... ¿pueden evitar las medidas de protección? Mis queridos amigos, ustedes revisan el decreto legislativo 1470, que ha sido emitido justamente en el tiempo de la emergencia sanitaria, nos dice, señor juez, usted no se va a quedar, como no hay nada, bueno, no me genera indicio razonable, entonces no otorgo medidas. Eso no se puede hacer. Tampoco significa, no tengo nada, pero igual yo le voy a otorgar porque considero que bueno, sí, como hay mucha violencia en el país referido a las mujeres, entonces sí le voy a dar. No, eso es responsabilidad para el juez, mis queridos amigos. Lo que te dice es, señor juez, muévase pues de su escritorio, llame usted a la comisaría y diga, a ver, usted tiene un texto único ordenado que dice que hay responsabilidad funcional si es que no se le ha brindado las facilidades para que pase por el médico legista, para que llene una ficha de valoración de riesgo. O incluso en algunos casos, mis queridos amigos, ni siquiera lo mandan completo. Entonces te dice, utilízame canal virtual, utilízame el medio que fuese, pero tú como juez me vas a hacer, ¿qué? Con ese principio de la debida diligencia, principio que hemos venido escribiendo ya hace un buen tiempo en Gaceta Jurídica, en De Loco, en la jurisprudencia, he tenido la oportunidad de hacer artículos con el doctor Manuel Bermúdez Tapia sobre incluso nosotros somos uno de los pioneros, creo, de antes del año 2020, que se estableció como tal el principio de debida diligencia en el texto único ordenado, nosotros ya veníamos hablando de este principio convencional tan importante. Significa, señor juez, actívese, usted mismo es y utilice, porque si no, lo que genera en la ciudadanía es así como lo que me está diciendo ahorita,
Hugo tal vez, o el que se ha conectado como iPhone, que dice, doctora, pero ¿cómo van a resolver si no tienen ningún documento? Claro, eso, la ciudadanía incluso dice, eso no es ¿cómo te va a generar indicio razonable solo lo que dijo la víctima y que consta en este documento? En mi caso, por ejemplo, de doctores, yo, si bien es cierto, le doy una especial importancia a la declaración de la víctima que está en el documento que me hacen llegar digitalizado, lo que hago en mi caso es, o se puede realizar una audiencia, pero realizar una audiencia muchas veces con tanta denuncia que hay se complica, pero lo que yo hago es utilizar el medio tecnológico. Yo hago videollamadas, yo hago llamadas telefónicas, converso con la víctima, le digo, señora, usted dice que ha sido golpeada, que esto por su pareja, que le ha tirado un puñete en la cara, etc. Señora, ¿usted fue al médico legista? Y dice, no, lo que pasa es que no he ido al médico legista. ¿Y por qué no ha ido? Tal vez para poder visibilizar, tal vez la señora no tiene recursos, es una mujer en pobreza. Imagínense las condiciones de vulnerabilidad que podría visibilizar en ese caso. Condición de mujer, tal vez una mujer que ha sido víctima de violencia física, pero que no tiene recursos para trasladarse hasta el centro médico, o que en el centro médico tal vez, doctora, yo sí fui, pero no está el médico. Entonces tengo que averiguar prácticamente, porque es un juez como casi investigador en este caso, para poder emitir una medida de protección. Y la pregunta es, doctora, ¿en 24 horas se podrá hacer todo esto? ¿O en 48 horas se podrá hacer esto? Por eso es que el problema está en la dinámica que se está utilizando para otorgar las medidas de protección. Pero hay un stop, hay un antes y un después. Y este después, para mí, es el protocolo. Este protocolo tan importante que está colgado, y si no está colgado en este mismo segundo aquí, se los voy a enviar. Ay, no se puede, no me permiten enviar, creo que. No hay opción todos. Casi todos. Hay, a ver, en su ordenador. Este protocolo para ustedes, mis queridos amigos, tiene que ser nuestro pan diario. Si litigamos violencia, es decir, ¿no? Si nos gusta el tema de violencia, porque nos apertura incluso te desarrolla cada medida de protección. Y cada medida cautelar también, porque ojo, nuestros queridos jueces de familia, específicamente nuestros jueces de violencia, ahora con el tema de la medida cautelar, mis queridos amigos, pueden emitir todas las medidas cautelares de cualquier proceso. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, en palabras comunes, desalojar de alguna manera, pues retiro del hogar para algunos abogados está siendo utilizado como una estrategia, pero que si el juez no se da cuenta de ese actuar malicioso que se da, es que se puede lograr prácticamente un retiro del hogar, ¿no? En este caso. Pero ya la Defensoría del Pueblo ha hecho un análisis sobre esto. A ver, un poquito para acá, estoy buscando el protocolo rapidito, no me demoro un segundo acá, para cumplir con ustedes, amigos. Aquí está. Claro, en la medida de protección, Ronaldo, ahí lo vas a ver en el protocolo, revisen ustedes al interno mientras que vamos conversando todas las medidas que puede emitir. Fija pensión de alimentos de manera anticipada, retiro del hogar, puede hacer inventario de bienes, prohibición de enajenación incluso de bienes propios, y eso sí, para mí es, bueno, como que ahí un ratito, vamos a ver cómo hacemos esto, porque se ha dado un caso en Ica. Chicos, revisen el pleno. Aquí les voy a poner este pleno. Quisiera pasarles tantas, o sea, el tema de violencia es muy amplio, pero me voy a desordenar, así que vamos a hablar, pero les dejo la pistita. El pleno de Ica, nada más lo voy a escribir acá, lo pueden ver en el internet, si no también lo agrego. En el pleno de Ica, justamente se cuestionó esto, Forni Namanco versus Wilda Cárdenas, nos pondremos así, la autora que es conocedora del tema de familia, muy estudiosa en el tema. Aquí discutieron sobre eso, dijeron, oye, la medida cautelar me está diciendo a mí, señor, retiro del hogar, pero el señor era el propietario de la casa, no se había casado, era su bien propio. Entonces le dijo, bueno, la juez me está diciendo que me vaya, retiro del hogar, me voy. Se fue y el día siguiente vendió la casa. O sea, la señora que estaba ahí de víctima dijo, pero si acá yo tengo mi medida cautelar que dice, y mi medida de protección, que él es el que se tiene que ir y yo me quedo. Pero el señor dice, pero es mi casa, es mi bien propio. Y ya lo vendí. Y vienen y me desalojan a la víctima. Y hay dos posturas.
Unos dicen, protegemos el espacio del ámbito del interés superior del niño, de la protección de la familia, la protección de esta protección integral, o también el tema de la libre venta de tus bienes. Es un bien propio, no hay una convivencia reconocida todavía, no tenemos una sentencia que diga que hay un reconocimiento de esta unión. Ahora se genera toda una discusión sobre eso. Entonces, a los que me dicen que el tema de violencia es un tema sencillo, a los que me dicen que el tema de violencia, ay, todos hablan de violencia, porque eso he visto también mucho en redes, no todos ahora son expertos en violencia, pero ahora quisiéramos ver este enlace que me pueden hacer con el tema civil, porque si un juez de violencia emite medidas cautelares, entonces tiene que saber cómo emitir medidas cautelares. Y acá, incluso, doctores, el último pleno que se ha dado, el pleno civil, ojo, el pleno civil que se ha dado este año se ha dado el pleno civil, ha incluido incluso en el tema de la separación de hecho, y es importante porque todos los temas, tanto de civil, tanto de familia, como en el tema de violencia, están relacionados, porque hemos dado espacio a que el juez de violencia maneje el tema de la emisión de medidas cautelares. Y aquí prendo las alarmas. Incluso mis estimados amigos, el tema de la tenencia. Pero dicen, doctora, si yo me voy por el ámbito de la tenencia, por ejemplo, ya incluso voy a iniciar un proceso de tenencia. 2, ya tengo un proceso de tenencia. 3, o está en trámite, ¿no? 3, ya tengo una sentencia de la tenencia y el régimen de visitas que se había determinado. Pero yo, pongamos, soy hombre, yo soy el papá y a mí me tocó el régimen de visitas. A la mamá le tocó la tenencia. Perfecto. Pero la mamá no me deja ver a mi hijo. Doctora, a mí me toca los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde, pero ella dice no porque la niña la he llevado al parque, no porque la niña está con resfriado, no porque la niña está mal del estómago. No me deja ver a mi hijo. Y antes de que exista el divorcio, antes de que hayamos hecho el proceso como tal, esta niña ha vivido muy pegada a mí, yo la he bañado, le he cambiado esto y ahora yo no tengo la tenencia. Entonces, claro, mi querido Tito, los plenos no son vinculantes. Claro, mi querido Tito, tú recordarás qué es lo que tenemos, los plenos casatorios son los únicos vinculantes. Y en el tema de familia solo tenemos el 3 y el último pleno que se ha dado, ¿verdad? Sobre el tema de disposición de compra, de bien. Lastimosamente en el ámbito de familia no tenemos los plenos vinculantes, pero amigos, ¿cómo no nos va a servir, Tito, los plenos regionales, los plenos nacionales, si son nuestros jueces en los que, Tito, nosotros litigamos, que cuando hacen sus acuerdos en mayoría o cuando hacen el acuerdo por unanimidad incluso, entonces... Ahora, por otro, tú me podrás decir, sí, pero doctora, hay mucho juez supernumerario también, ¿no? Y hay mucho cambio. Bueno, sí, pero en realidad no hay mucho cambio de criterio. Es bueno saber, nosotros, los plenos nos ayudan para tener una visión de cómo están resolviendo los jueces. Nos importa, claro está. Bien, en el tema de la tenencia que les estaba diciendo, esta niña había generado una relación muy cercana, más allá de que era su padre, sino como una afectación, que se estaba visibilizando en el colegio. Y la psicóloga del colegio hizo un informe de que la niña lloraba en clase, decía que soñaba a su papá, entonces se armó como una documentación consistente en esta afectación psicológica que venía teniendo esta niña, porque la madre no le permitía ver a su papá y el papá no podía ejercer este régimen de visitas, por ejemplo, con externamiento de su hija o incluso dentro del hogar de esta niña o de esta familia, ¿no? ¿Y cuál era la solución aquí si nosotros olvidamos el tema de que tenemos una ley 3034 vigente y un texto único ordenado, si solamente nos centramos en el ámbito de familia? Aquí, lo normal hubiese sido que noticiemos al juzgado, ¿verdad? O incluso, por último, podríamos hacer, si ya teníamos una sentencia, podríamos establecer hasta una variación. ¿Cuánto tiempo nos va a demorar, doctores, nosotros que litigamos en el ámbito de familia? ¿Cuánto tiempo nos va a demorar con la Defensoría del Pueblo que nos dice que un proceso, por ejemplo, de desprotección familiar oscila entre los 350 días a 500 días su tramitación? Cuando el informe de la gerencia del Poder Judicial nos dice que un proceso de alimentos solamente en la etapa de trámite puede durar mayor a los 365 días y no les contabilizo la etapa de ejecución, Néstor.
Porque no es que yo nada más la ponente acá viene a hablar, no, hay que revisar los informes. Y la Defensoría alerta sobre eso. Entonces, ¿cuál es el otro camino? Pero un camino sustentado. Un camino sustentado es, hay una afectación a la integridad de esta niña por esta privación de poder ejercer esta tenencia de manera libre, de este régimen de visitas de manera libre del padre. Si yo logro demostrar que hay una afectación psicológica que está poniendo en riesgo esta integralidad, esta esfera de protección de esta niña, podría ser en este pleno del año pasado, 2 y 3 de diciembre, 2 y 3 de diciembre, Pleno Nacional de Violencia. Todo está en las carpetas, mis queridas amigas, amigos. Claro, Gina, pero hablemos que la oralidad, ¿acaso la hemos implementado en el 100% de nuestros distritos judiciales? Y dentro de nuestros 100% de distritos judiciales, lo que me imagino que ella está hablando es civil familia, ¿no? Porque en civil se está implementando, pero no tenemos un 100%. Y en familia, la oralidad, yo les invito a revisar. Yo realicé, tal vez, si me permiten, no debería aquí mostrarlo, pero yo sí implementé la oralidad en familia, pese a que todavía normativamente no está. Realizamos un proceso de tenencia, justamente por eso me gusta tanto. ¿Saben en cuánto tiempo resolvimos todo este proceso? Lo resolvimos en un solo día. Y ustedes dirán, esto está imposible. Era un caso justamente de una niña, era una tenencia extendida, ustedes pueden revisar, se llama Sentencia en un día, la pueden ubicar. Ahorita les voy a mandar el link por acá, porque justamente esta niña había sido hija de una víctima de feminicidio. Ella había presenciado el acto. Aquí no había más, no había opción de demorarnos en esta. Le dimos una tramitación totalmente urgente. Voy a buscarla acá rapidito para que ustedes la puedan leer, doctores. A mí me apasiona, amigos y amigas, el tema de familia y el tema de violencia. Y creo que constituye como, ya que tenemos la oportunidad de estar en la judicatura, utilizar estas herramientas convencionales para poder resolver los casos así, de esta manera diferenciada. Ahí les envío, hice el clic, pueden hacer clic ahí, ustedes van a ver el nombre de la jueza fue publicado en el portal La Ley, un portal bastante conocido, así que espero sus críticas y sus apreciaciones también ahí. Bien, conversamos con lo de la tenencia que les estaba diciendo. Entonces, este padre llevó el proceso a un proceso de violencia, dijo, acá se está afectando la integridad emocional, la integridad, en este caso hay una violencia psicológica que se está dando por este impedimento de poder tener contacto con mi hija. Y lo envió por el juzgado de violencia. Y aquí la juez, me imagino que en ese momento se quería alocar porque decía, ¿qué hago? Traigo abajo todos los principios, como por ejemplo, cosa juzgada, el tema de que no me puedo inmiscuir en un proceso en el que ya tiene una tramitación como tal en un juzgado de familia, yo soy un juzgado de violencia, ¿qué tengo que hacer ahí resolviendo? No tengo nada, ahí no podría yo interferir. Lo remito y le digo, tome conocimiento del juzgado de familia. Doctores, estas son las preguntas que los jueces nos hacemos. Porque si ustedes están llenos de preguntas en esta esfera nueva de violencia, también los jueces se preguntan, hey, protocolo, Néstor, pide el protocolo, ya lo puse aquí el protocolo, amigo, ahí está, está aquí en 16 lo he enviado, revísalo. Y es que hubo justamente un pleno en el que también los jueces se preguntaron eso, dijeron, en el proceso de tenencia podremos emitir medidas de protección si es que llega a nuestros despachos ante un incumplimiento prácticamente, pero que se está visibilizando que sí se está afectando psicológicamente a esta niña. Miren, hay un grupo que dijo sí, y obviamente hay un grupo que dijo no, hay un grupo que dijo, esto es un atentado. El juez de violencia tampoco se va a inmiscuir en todo porque es darle una carta abierta. Pero hay un grupo de magistrados que analizaron el tema de la integridad y dijeron, sí, efectivamente, es lo mismo violencia de género que feminicidio. No, mi querido amigo, la violencia de género tiene varias manifestaciones, ¿no? Que se puede dar violencia de género. Uno de esos casos se da a través o se refleja a través del feminicidio. Y bien, avanzamos. Felizmente estamos en nuestra clase inicial, así que no se desesperen que ya van a tener su clase específica de medidas, cómo otorgamos las medidas cautelares, cómo otorgamos las medidas de protección. Y se han dado una serie de modificaciones. En un momento conversamos también incluso de la violencia política, ¿verdad? Miren, la ley 31153
establece justamente, miren, con el fin de promover la incorporación de las mujeres víctimas de toda forma o contexto de violencia. Esta ley 31153 es importante porque integra a las víctimas de violencia dentro de los programas sociales. Y miren, eso lo estamos haciendo, lo estamos cumpliendo. Cuando nosotros emitimos en nuestro juzgado, por ejemplo, las medidas de protección, yo la derivo también con por ejemplo, en el mío es centro de salud, ¿no? Con el centro de salud para que, por ejemplo, le haga el programa de planificación familiar. Claro, con la manifestación de ella de querer llevar una planificación familiar, porque tengo en la zona, sobre todo en la que trabajo, por ejemplo, mujeres que tienen 3, 4, 5 hijos, y ellas mismas dicen, doctora, es que no tengo dinero para tal vez acceder a un servicio. Le digo, pero existe un servicio gratuito, y tú tienes que decirle cuáles son todos los servicios gratuitos que se le puede dar a esta víctima de violencia. ¿Bien? Y tenemos esta ley del 7 de abril del 2021, por ejemplo, que es importante, la que me mencionaron hace un momento, por ejemplo, uno de los participantes me dijo, doctora, violencia política, efectivamente. Y el 7 de abril del 2021 se publica la 31155 con el fin de establecer justamente esos mecanismos de atención, prevención, erradicación, sanción del acoso de las mujeres por su condición de tal en la vida política. Y aquí te establece el mecanismo. Aquí te dice cuál es la vía en la que tienes que ir tú cuando se trate justamente de este acoso contra las mujeres en la vida política. Perfecto. Vamos a avanzar aquí porque aquí me preguntaron, por ejemplo, en el tema de las... Bueno, voy a avanzarlo rapidito, porque esto ya lo hemos conversado. Miren, por ejemplo, aquí tengo las manifestaciones de violencia, creo. Plan de acción. Plan estratégico. A ver, bueno, nos vamos a ir a esta. Ya, miren, en el ámbito, como yo les había dicho, no solo existe el ámbito de violencia intrafamiliar. Nosotros tenemos ya en nuestro texto único ordenado, tenemos nuestra violencia física, tenemos nuestra violencia psicológica, tenemos la violencia estructural, tenemos la violencia económica, y tenemos algunos nuevos tipos de violencia. Una de los participantes me dijo, doctor, explíqueme por favor el tema de la violencia judicial. Te cuento aquí rapidito. Existe un informe de la Defensoría del Pueblo del año 2021 en el que lo intituló así, mal uso de las herramientas judiciales. Yo ahorita les voy a pasar el link para que ustedes revisen ese informe importantísimo. Y la Defensoría del Pueblo le dijo, señores del Poder Judicial, ustedes no se están dando cuenta, Defensoría del Pueblo, un ratito, de que en realidad se está haciendo un mal uso de las herramientas judiciales porque incluso, por ejemplo, a una mujer que denunciaba violencia, al día siguiente al juzgado llegaba por los mismos hechos, pero la denuncia del hombre. O sea, no, estoy poniendo un ejemplo aislado, ¿bien? Y daba a entender, supuestamente, acá hay agresiones mutuas. Y el caso está clarísimo. Quiero encontrar ahorita rapidísimo el Defensoría del Pueblo. Mal uso de herramientas. Rapidito, mal uso de herramientas. Para que ustedes lo tengan a la mano. Y es que miren, este caso tan interesante del tema de la Defensoría del Pueblo, porque dice, hubo un certificado, a ver, repito. Aquí está. Aquí les envío al chat, rapidísimo. Estamos corriendo. ¿No se ve la diapositiva? Sí, creo que se ve. Ya está. Chicos, miren, en el tema del mal uso de las herramientas judiciales fue porque, imaginemos un hecho de violencia, al toque, rapidísimo, violencia física, ¿ya? Como juez, en mi despacho, llega la denuncia número 220. La señora denuncia, en este caso una mujer, violencia física respecto a su conviviente, que anexan, en este caso que me remitió la comisaría, anexa el certificado médico legal donde dice incapacidad temporal por 3 días, por decir. Se observa tumefacción tal vez en el lado cerca al cuello y, bueno,
describe, no quiero entrar todavía a decirles qué fue, porque si les digo todo lo que decía el certificado, ustedes al toque van a sacar las conclusiones. Pero había un certificado médico. Entonces, en el caso de esta persona, mujer, denunciaba a su conviviente un tema de violencia física, anexaba su certificado médico, estaba su declaración. Genial. ¿Qué pasaba? Luego de esta agresión que ella sufría, el denunciado también se iba, pero a otra comisaría. A otra comisaría, mientras que ella estaba en la comisaría A, él estaba en la comisaría B. Y en la comisaría B, también, como es parte de violencia en convivientes, ámbito de protección, perfecto. Señor, vaya a sacarse su examen certificado médico, su examen médico legista. Y en el examen médico de él también sale golpes en la cabeza y un golpe reciente, ¿no? Como describen en el certificado médico, con objeto contundente y heridas en las manos. Heridas en las manos para la señora. Descanso 4 días, tal vez. 4 días, perfecto. Él denuncia en la comisaría. Violencia física de mi conviviente. Me ha golpeado con un palo en la cabeza y acá está mi certificado médico. Perfecto. Entonces llega. Esperemos que este caso llegue rápido. Llegaron, al menos en este llegó casi inmediatamente los dos. O sea, la policía actuó rápido, porque hay algunas comisarías que hasta se olvidan de remitir la denuncia. Es que esto pasa, mis amigos, esto pasa. Sobre todo cuando el centro de emergencia mujer no está conectado ahí directamente en la comisaría, ahí sí pasan problemas. ¿Qué es lo que dijo la Defensoría del Pueblo en ese link que les mando? Ese link que les envío ahorita, que no les envío de nuevo, ahí está. En ese link, la Defensoría del Pueblo dice, hey señores, se está haciendo un mal uso de las herramientas, ¿no? Si bien es cierto, nuestro texto único ordenado nos permite este ámbito de protección, que dice que porque son esta relación de exconvivientes o de convivientes, se pueden dar esos temas de violencia y que ambos pueden denunciar y que para denunciar, incluso miren, en este caso están anexando ambos su certificado de incapacidad temporal, pero incluso el de él es mayor que el de la señora, ¿no? Pero miren qué estaba pasando acá. Si simplemente, por decir, uno le cayó a una juez de un juzgado tal, y al otro le cayó en otro juzgado, y por la rapidez sacan la medida de protección, van a haber medidas incoherentes. Porque si la juez no hace una investigación mínima de poder conferenciar con la víctima en ambos casos, ¿cómo se va a dar cuenta que en este episodio, aquí, a la luz de lo que se estaba viendo, se está corroborando más bien la teoría? Claro, los exámenes psicológicos van de la mano, o sea, sí había informe psicológico también. O sea, si usted lo hace a través del Centro de Emergencia Mujer, muchas veces sí hay un acompañamiento para el tema del informe psicológico y también para que vaya por el certificado médico. Pero en este caso yo quiero enfatizar en la violencia física, ¿ya? Entonces, aquí, amigos, el agresor o el supuesto agresor decía, no, es que acá lo que ha habido, porque ya prácticamente cuando se tuvo a la mano los dos certificados, acá ha habido lo que dice Paola Hinojosa, violencia mutua. Pero mi querida Paola, déjame decirte que aquí no hubo violencia mutua. Lee este informe de la Defensoría del Pueblo, dice, señor juez, para que usted resuelva un caso de esa naturaleza, tenga en cuenta el informe que se ha emitido del mal uso de las herramientas judiciales. ¿Por qué no puede ser violencia mutua, Paola? Porque no puede ser violencia mutua el hecho de que tu supuesto agresor te quiera estrangular, te lleve contra la pared y que tú te quieras defender, quieras retirar la mano del supuesto agresor y rasguñes, obviamente, la mano en el intento de querer retirar la mano, y que luego que logras retirarlo, cojas un objeto porque la persona te quiere, obviamente, si te atrapa, porque no te está cogiendo el cuello para acariciarte, y sales corriendo a la comisaría a denunciar. Entonces, la Defensoría del Pueblo dice, ojo con esto. Y si fuera al contrario también, mi querido Chávez, Chunque, Héctor Manrique. Por eso la Defensoría del Pueblo dice, mal uso de las herramientas judiciales.
en el tema, sobre todo cuando se refiere a supuestas agresiones mutuas. Entonces, lo que te dice acá es, si vas a emitirme una medida de protección, emíteme una medida de protección coherente. No me vas a decir en uno es víctima de violencia y en el otro por el mismo hecho es el otro también es víctima de violencia. No, tienes que tomar una decisión integral. Advierte el conflicto. Por eso es que en el Pleno incluso también llegaron a la conclusión que cuando hay una situación así, se le remites inmediatamente al juez que viene conociendo el proceso. Claro, Reiber, la idea es que por favor, Mirta, el protocolo ya lo envié, no sé por qué vuelven a pedir el protocolo si ya se los he enviado el protocolo, chicos, por favor hay que estar atentos. Listo. Claro, Héctor, hay que leer. Y además, Héctor, al final, lo que usted como juez remitir, si es juez de violencia y de la subespecialidad de justamente el tema de violencia, pero si es juez de familia, subespecialidad de violencia, lo que va a analizar prácticamente es la emisión de la medida de protección. Entonces aquí usted no va a declarar si fue él el agresor, no fue el agresor, porque usted no está determinando culpabilidad ni está derrotando el principio de inocencia. Eso será en el ámbito penal. Claro, no es eso, sino que acá cuando he leído lo que dice, no sé quién puso acá esto, claro. Pero lo que pasa es que en la denuncia que llega a nosotros es para ver el ámbito de las medidas de protección. Ojo. Bien, vamos a avanzar, porque nos queda media horita. Bien, miren, en el tema de una de las violencias más, con mayor incidencia, es justamente el tema de el tipo de violencia que se genera o se gesta dentro de las relaciones o que tengan una vinculación afectiva, en este caso una relación de pareja. Y es que ya la van a ver, me imagino ustedes, en este diplomado, hay un curso también creo que sobre las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana, y una de ellas pues justamente México versus el campo algodonero versus México, donde claro está que determina que esta violencia que se da referida a las mujeres, y que incluso miren en el caso de una sentencia también que bueno, algunas sentencias que ya se vienen emitiendo actualmente ya contemplan el tema de que justamente esta mayor desigualdad o asimetría que se pueda dar es en un mayor porcentaje dentro de los espacios o relaciones de pareja, ¿no? Es donde más se da estos conflictos. Y claro, el COVID justamente es el que ha incrementado estos índices de violencia. Acá me dice, los que no estaban conectados, Florentino, pero ya lo reenvié como 50 veces. A ver. Otra vez. Última vez. No se desconecten, porque tienen que estar conectadísimos desde las 9 hasta las 11 que nos vamos. Acá hay una pregunta. Mariela dice, en casos donde el presunto agresor de violación sexual, mira qué importante, donde el presunto agresor de violación sexual es menor de edad, se dictan medidas de protección como adulto, es que escúchame, lo que pasa es lo siguiente, Mariela. A ver, para el Código del Niño y el Adolescente y para el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, Mirta, ese que estás enviando es el informe de la Defensoría, el protocolo es otro, es el que he enviado yo ahorita, hace un ratito. Ese que te estás enviando tú ahorita es el mal uso de las herramientas judiciales. Yo he enviado el protocolo que es el protocolo de actuación, es otra cosa. Bien, te estaba diciendo que gracias, no te preocupes, amiga. Para el tema del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, tenemos que tener en claro al mayor, como la niña de 3 años. No sé a qué se refieren. Por favor, precisen bien sus preguntas. Bien, en el Código de Responsabilidad, si el sujeto, lo que nos está diciendo aquí claramente en el ejemplo Magali creo que fue, Mariela, perdón, es que el sujeto activo de la violencia es un menor de edad. Y no nos está diciendo, en este caso, ahora se dice adolescente en conflicto con la ley penal, Mónica, hay que utilizar correctamente los nombres, porque mis queridos amigos, les cuento que se han venido modificando tanto, tenemos un código de responsabilidad penal del adolescente, de adolescentes en conflicto con la ley penal, ahora se utiliza así. Muy bien, mi querida Mónica, acá estamos para aprender todos. Y
se está aplicando justamente el tema de la emisión de las medidas de protección, perdón, de las medidas socioeducativas. Se utiliza ya en este caso. Pero miren, ¿qué pasa si el sujeto activo es un menor de edad? Importantísima pregunta que ha hecho Magali. Hay que tener varios parámetros. Ámbito de sanción, ámbito de protección. Claro, Mirta, el tema de que se les trate como adultos, no podemos, si tú haces eso, Mirta, estás tirando abajo todo un marco convencional y tratados que son parte de nuestra legislación nacional ya, al haber sido nosotros, al haberlos ratificado. El comentario que hacemos como abogados no puede ser así, no podemos decirlo así. Tenemos que respetar, porque estamos en una sociedad que tenemos que respetar. ¿Que hay falencias? Hay, pero para eso hay políticas también, ¿ok? Bien, entonces, a ver, vamos por partes, porque me están llenando de preguntas ahorita. ¿Qué pasa, mis queridos amigos, cuando el sujeto activo es un menor de edad? Esa es la pregunta clara. Yo tengo que medir medidas de protección. Ojo, la medida de protección, tú no vas a centrarte en la edad específica del sujeto activo. Tú lo que te estás fijando es en las condiciones de tu sujeto pasivo, primer punto. ¿A quién vas, la medida de protección a quién va a ayudar? ¿Al sujeto activo o al sujeto pasivo? Al sujeto pasivo, ¿verdad? Pero doctora, ¿qué pasa si esa persona que ha cometido en este caso, por ejemplo, yo le podría decir bajo apercibimiento, en el caso de que le pido, y he tenido un caso de que cuando son adolescentes, por ejemplo, he tenido un caso de una violencia familiar de una persona de 16 años, de una chica de 16 años contra su pareja conviviente de 17 años. Así he tenido casos en el juzgado, para que encajemos bien tu pregunta, ¿no? Incluso en la tuya es violencia sexual. Aquí, más que todo, igual se dan las medidas de protección, sea quien haya sido cometido el sujeto activo. O sea, no define el sujeto activo que yo me emito una medida de protección. La medida de protección está basada en mi sujeto pasivo, o sea, sobre quien recae la violencia. Ya la evaluación de si va a ser sometido al Código de Responsabilidad Penal de, en este caso, adolescente contra o adolescente en conflicto con la ley penal, aquí tiene que valorarse la edad del sujeto activo, en este caso para el tema del ámbito de sanción. Si es mayor a los 14 años, podrá ser sujeto pasivo, bueno, o dentro de este ámbito para el tema de la responsabilidad penal que pueda tener este adolescente en conflicto con la ley penal, claro está, y la medida que se va a otorgar. Cuando es menor a esa edad, no se emite respecto al sujeto activo medidas socioeducativas, sino medidas de protección. Eso tenemos que tenerlo bien claro y creo, ya que está River conectado acá, tenemos que hacer nuevamente, mi querido River, un evento específico sobre el Código de Responsabilidad Penal, en este caso, perdón, de adolescentes en conflicto con la ley penal. Es importante porque ha cambiado tanto y está tan ligado también con el tema de las medidas de protección cuando son en una edad menor de 14 años, pero cuando son mayor ya puedes aplicar una medida socioeducativa e incluso esa medida tiene que ser proporcional, ¿no? Siempre la última ratio va a ser justamente el privarle de su espacio normal de desarrollo cerca de su familia, pero sí entiendo también que hay un rechazo como sociedad respecto a la actuación de muchos adolescentes, ¿no? Pero bueno, como les digo, dentro de nosotros lo que tenemos que analizar justamente es sujeto activo y sujeto pasivo. Y aquí voy a hacer una pausa justamente para determinar nuestro sujeto pasivo y sujeto activo. Doctores, si tienen a la mano ahorita su texto único ordenado de la ley 30364, les invito a revisar su artículo 7, por favor. Artículo 7, a ver todos revisando para leernos, o lo voy a compartir en pantalla para que ustedes lo tengan clarito. A ver, revisen su artículo 7, quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo. Eso es importante. Voy acá a compartirlo mejor, porque ya que no todos tenemos a la mano. Sería importante ya tener todo esto a la mano para que ustedes en las siguientes clases, ya con todo su material, me hacen todas las preguntas al toque, nomás me dicen, doctora, y en este supuesto, a ver, ¿qué puede hacer ámbito de protección, sujeto activo, sujeto pasivo? A ver, vamos a ver, conferencias, violencia, acá está violencia, texto único, acá está perfecto, acá está. Lo vamos a compartir ahora sí. Miren, acá está, ya lo que no lo han podido lograr buscar en el internet ahorita.
Aquí está. Lo primero, nuestro pan diario, nuestro texto único ordenado. Si no tenemos nuestro texto único ordenado, no lo hemos revisado de pies a cabeza, entonces no vamos a poder hacer una correcta defensa. Usted con su texto único más su protocolo, estoy segura que va a poder dar buena batalla, incluso siendo abogado de la parte denunciada. Créanme. Ahora sí, vamos al artículo 7 que les dije. Vamos a ver acá quién es nuestro sujeto activo y nuestro sujeto pasivo, porque hay muchas preguntas sobre eso. Y sobre esto hay plenos también, ¿ah? Porque imagínense, si ustedes no la tienen, en este caso, o sea, los usuarios no lo están muy claros, imagínense, los jueces tampoco estaban muy claros. Por eso llevaron a pleno esto. ¿Qué dice nuestra ley 30.13.4? En este caso, nuestro texto único ordenado. Por un lado, nos dice el supuesto A, dentro de los sujetos de protección. Me está poniendo una lluvia de casos ahora. A ver, vamos a ver aquí. Guárdenle preguntas a los siguientes módulos también, chicos. Vamos a tratar de responder. A ver. Miren, artículo 7. Mi pregunta para todos los que están conectados. ¿El sujeto activo puede ser una mujer? Estamos hablando del sujeto activo que es el que ejerce violencia. Y esta mujer puede, imaginemos que tenemos un caso de una mujer que ha realizado violencia contra la mujer a otra mujer. ¿Está dentro del espacio mujer con mujer? Claro que sí. Artículo 7. La mujer durante todo su ciclo de vida. Muy bien, chicos, muy bien. La mujer durante todo su ciclo de vida puede ser una niña, adolescente, joven, adulta mayor, tanto sujeto activo, mis queridos amigos, así como sujeto pasivo, los dos. Segundo, doctora, ¿y tiene que ser necesariamente mi familia? Por ejemplo, sujeto activo Elmo, cualquier persona. Y ahora va la pregunta Elmo. ¿Tiene que ser necesariamente, por ejemplo, vivimos dentro de esta misma casa? Mi tía mi abuelita está siendo maltratada por la nieta, ¿ya? ¿Solamente tiene que ser con vínculo de familiaridad o puede ser mi vecina que está maltratando a mi abuelita, que es adulta mayor? Tiene que ser con vínculo de familiaridad, en este caso de mujer a mujer, sujeto activo pasivo, o puede ser cualquier persona, como me nos ha puesto nuestro querido amigo o Elmo, creo que lo puso. Elmo, claro, cualquier persona ya. Entonces, sin vínculo, Cecilia, no necesito vínculo. ¿Con o sin vínculo? ¿Por qué? Porque el A nos dice, sujeto activo, cualquier persona, señores. Hombre, mujer, intersex, cualquier persona. Niño, adolescente, joven, adulta, adulto mayor. Sujeto pasivo también. Puede ser cualquier. No necesito vínculo, no necesito vínculo. Perfecto. Vámonos al supuesto B. No, mi querido Manuel, no hay condición de que habiten en el mismo lugar. No. Yo no necesito que habiten en el mismo lugar. Cuando es el sujeto pasivo, la mujer, yo no necesito, puede ser mi vecina. Incluso, mira, Manuel, tú te puedes constituir en un agresor psicológico de la ponente Tania Bocanegra. Empiezas a stalkearme, a revisarme, a acosarme. No necesito ser tu familia. Carmen puede ser también mi agresora. Sí, es mujer, yo soy mujer también. ¿Por qué? Porque yo soy el sujeto pasivo y yo soy mujer. Y tú puedes ser mi tía, mi prima, mi pariente, puedes vivir en mi casa, fuera de mi casa, puedes ser mi participante en este diplomado y también yo puedo ser sujeto pasivo y tú puedes ser sujeto activo. Perfecto. Entonces vive en la misma casa sin medir relación contractual. No, Elmo, no te confundas. Ese es el inciso B. Estamos hablando en el inciso A, cuando es mujer. Por eso quiero que al menos esto me lo dejen clarísimo, si no, ¿cómo vamos a avanzar las demás clases? Sujeto activo, mujer, sujeto pasivo, mujer, puede ser mi familia, puede ser que no lo sea, puede ser que viva dentro de mi casa, puede ser que no vea, puede ser que sea mi participante de la clase. Sí, perfecto. Supuesto B, acá empieza la pregunta que nos hizo Magali. Sujeto B, miembros del grupo familiar. Entiéndase como tales, cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes,
padrastros, madrastras, muy bien, Néstor, no se confundan, padrastros, madrastras, quienes tengan hijos o hijos en común, las y los ascendientes y descendientes por consanguinidad, por adopción, por afinidad, parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad, adopción, y quienes habiten en el mismo hogar siempre y cuando no medien relaciones contractuales o laborales. ¿Por qué dice eso? Porque si media una relación contractual o laboral, ya no sería bajo el ámbito de esto, sería en nuestra ley específica de hostigamiento dentro de los espacios laborales. Para eso tenemos una ley específica y para eso tenemos un mecanismo específico. O sea, nosotros no vemos eso. Si hay una relación de contractual de que mi jefe me está acosando, ahí eso no lo veo acá. ¿Entiende? Clarísimo está. Ahora, ¿cuál es nuestra gran pregunta? Doctora, ¿qué pasa? Miren, la pregunta que les voy a hacer ahorita no tiene que ser textual. Nosotros ya vamos, incluso ya nos quedan 15 minutos y yo confío en que mis alumnos ya tienen una perspectiva amplia. Ya hemos entendido de que no nos vamos a quedar incluso pero José Guerrero, es que José Guerrero, tú tienes que analizar primero cuál es el motivo de esa violencia. Cuando tú me hablas de empleada de la casa, que entiendo que me hablas de empleada del hogar, si la empleada del hogar en realidad es una relación contractual que se tiene ahí, pero que está totalmente desnaturalizada, por decirlo así, porque nunca le hiciste contrato, fue un contrato verbal, eso ya tienes que analizar, pues, en sí si era empleada de la casa o no. Puede ser que era la sobrina que vivía ahí, que la abusaban de la sobrina y que le hacían hacer trabajos, pero no era la empleada de la casa. Hay que hacer un análisis ahí, ¿ok? Porque ahí no le vas a pedir, obviamente, si hay una violencia sobre encima, confluye en situaciones de vulnerabilidad, claro, yo admito esa denuncia. Ya, pero no nos vayamos en este caso, por favor, ya, hay que, clarito con el tema que les voy a dar ahorita. Miren este caso, a ver qué responderían ustedes, ojo. Sujeto pasivo, o sea, quien ha realizado, a ver, chicos, rapidito, vámonos al tema, ahorita no vamos a ir a quién se considera mujer, no se considera mujer, no, porque tú te vas a centrar en el ámbito del sujeto pasivo, amiga. En este caso tú te vas a centrar en el ámbito, y ha llegado este caso, Mariela, cuando, por ejemplo, en Tumbes, una persona de la comunidad LGTBIQ, una persona denunció violencia intrafamiliar de su pareja, con la que convivía o con la que vivía en su espacio. Doctores, ¿qué creen? El comisario le dijo, no, porque usted no es mujer, porque su DNI dice hombre, no le voy a recepcionar la denuncia. Lo que ha hecho este comisario es aberrante en pleno año 2021. ¿Por qué? Porque él no se puede primero privar, no dejarle que él haga la denuncia, en primer lugar, perdón, que ella o el integrante de la comunidad LGTBIQ haga la denuncia. Él tiene que hacer la denuncia y ellos tienen que remitir. El juez que luego se rompe el cerebro analizando, más que falta grave, Paola, acá es responsabilidad estatal. Y acá, dentro de la misma ley, si ustedes lo buscan, acá dice estructural. O sea, eso es parte de la violencia estructural. Acá dice, mira, tu enfoque de integralidad, dice, sería ella o él, dependiendo, mi querido Galaxy. Galaxy A22. Aquí, lo que tiene que hacer el juez es analizarlo. Pero nadie puede privarle que tú no, porque tú no eres mujer o te ves como mujer, pero no, tú no puedes, al contrario, estarías ahí afectando sus derechos. Tú tienes que dejar que eso ingrese y que luego se analice. Más allá si es travesti o no es travesti, eso no lo vamos a discutir aquí, eso no es la clase. Hoy día no vamos a hablar de eso. Hemos tenido una clase solo para el tema de los derechos de la comunidad LGTBIQ, también por Udiápolis, lo pueden encontrar, está en la plataforma. Miren el caso que les voy a poner, sujeto pasivo, niño de 8, niño hombre, sujeto pasivo, 8 años de edad, víctima de violencia sexual, o al menos la investigación como tal, en este caso se está pidiendo o se hace la denuncia por víctima de violencia sexual de su vecino, que, prácticamente ni tan vecino, sino que era, en el Perú es bien difícil decir que cada uno tiene su espacio y determinado. Hay zonas en el Perú en el que el tener el derecho a acceder a una casa en realidad es tan complicado, es tan difícil, y la pobreza en nuestro país es fuerte, es alarmante, y también debemos adecuarnos a eso. Y dentro de este espacio, prácticamente, que era como un corralón, disculpando la palabra, ¿no?, ante el caso, pero había un espacio contiguo a su habitación del niño,
o a la habitación que compartía con los demás hermanos y todo, porque era una situación de mucha pobreza, doctores. Y un adolescente, ¿sí? Un adolescente de 17 años, también utilizaba ese espacio, porque en realidad tenían como cuartitos así, y había un espacio donde como que había un solo televisor y ellos podían ver ahí televisión, pero no era su familiar, ojo, no era su familia, era una persona que vivía en la casa contigua, como decir, en la habitación contigua, pero que tenían y compartían este espacio en común, que era el espacio donde había una única televisión. Entonces, vamos por ahí, Román, vamos por ahí con esa palabrita, me gusta esa palabrita de relación de confianza, relación de poder, muy bien. Miren, ¿qué pasa acá? Este niño, no, acá no estamos hablando de hermanos, no me metan otros supuestos, estamos hablando, si son hermanos, Néstor, pues está clarísimo, son familia, no hay problema, acá entra directo. Voy a poner un caso en el que nos aperture mente y nos diga, oye, sujeto pasivo, niño de 8 años. Sujeto activo, adolescente de 17 años, hombre, adolescente, violencia sexual, sujeto pasivo, niño. ¿En cuál de estos dos supuestos lo encajo? Porque tengo que emitir una medida de protección. Ahora, no se me vayan a lanzar con, doctora, pero no, si es un delito tiene que ser sancionado, que no estamos hablando ámbito de protección, para emitir medidas de protección al niño de 8 años. ¿En dónde lo encajo acá? Pregunta 1. ¿Está dentro es sujeto de protección este niño de 8 años? ¿Es sujeto del ámbito de protección? ¿O sería sujeto? Sí sería sujeto, muy bien. Fundamente su respuesta, mi querido Eleazar. Préndame su audio para conversar un poquito con ustedes. Estimado participante, puede levantar su manito. A ver, el que me dijo sí que me fundamente con todo lo que hemos venido conversando con una perspectiva bastante amplia. No quiero respuestas, no, doctora, porque así lo dice textualmente, no. Quiero que me analicen ustedes el tema. Estimado participante, puede levantar su manito para que puedan intervenir. Sí, doctores, miren, con la mayor confianza. Porque esto que ustedes nos estamos preguntando ahorita, los jueces se han preguntado en el pleno anterior. Imagínense. Unos decían, ¿saben? Dos posturas. Unos dijeron, no se le va a emitir medidas de protección. ¿Por qué no? Porque no está en el literal A ni está en el literal B. Porque el sujeto en A dice que el sujeto pasivo es la mujer y acá es niño hombre. Y en el B dice que tiene que ser integrante del grupo familiar y en este caso era su vecino. Entonces, como es su vecino y no es su familia, entonces no está dentro del ámbito de protección, por ende no le emitimos medida de protección. Claro, mis doctores, pero si nos vamos a analizar en lo que ustedes van a conversar a lo largo de este diplomado, que se llama algo tan importante que voy a resolver acá. ¿Qué hice acá? Enfoques. Enfoques. Y si yo estoy diciendo que esta política vigente cada vez trata de proteger en un ámbito mucho más amplio, qué lindo, mira que me hablen esto, interés superior del niño, enfoque de derechos humanos, enfoque de género, enfoque de integralidad, enfoque de interculturalidad, porque es menor de edad. Siempre, Karen, linda, agrégame a la palabra menor edad. ¿Sabes por qué? Porque si tú le dices menor, estás diciéndole categoría humano inferior. Pero si tú le dices menor de edad, le estás diciendo, tu edad es menor, pero tus derechos son los mismos. Entonces, la categoría sigue siendo la misma. Doctora, buenas noches, una opinión. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto escucharte, feliz de escucharte. Adelante con tu opinión. Bien, gracias, doctora. Le saludo desde Abancay, Héctor. Bien, si bien he llevado el curso sobre derechos del niño y del adolescente, pues ahí nos ha indicado de que basta su condición de niño para que sea protegido, ¿no? O sea, no importa que si tenía familia o no tenía familia o no. O si era como en ese caso en concreto, o si tenía relación de parentesco ni nada, ¿no? Basta su condición de niño para que reciba toda la protección. Esa sería mi respuesta y por ende diría que sí es sujeto de protección. Gracias. Muy bien, mi querido amigo. Perfecto. Miren, lo que ustedes me dicen es que para eso tenemos jueces, ¿no?
Porque el juez lo que tiene que hacer es, no va a decir, porque si no, mejor una computadora. Una computadora que me diga, a ver, denuncia, A, B, listo, no hay nada B, no, entonces no procede, no emito. Acá lo que tenemos que hacer es un análisis integral. Tenemos una categoría vulnerable. Lo que tenemos que identificar siempre es la categoría vulnerable. Doctora, ¿y dónde dicen las categorías vulnerables? Reglas de Brasilia, señores, actualizadas, eso sí, las actualizadas. Entonces le voy a poner acá, reglas, acá vamos a poner acá a todos, porque siempre se me va acá uno solito. Reglas de Brasilia actualizadas. El Poder Judicial se demoró 2 añitos más en adherirse por el tema de género, pero bueno, le vamos a disculpar por esta vez. Pero aquí ya te dice cuáles son esos nuevos supuestos de vulnerabilidad. Y es que mira, qué importante lo que me está comentando nuestro amigo de Abancay. Ojo, doctores, sobre esto hay 2 corrientes, ¿ah? Hay jueces que dicen no. Aquí simplemente lo que tiene que hacer es que vamos a ver un tema muy literal, muy textual. Este es niño, no es niña. Y de alguna manera, oye, tú puedes discriminar prácticamente porque le vas a emitir una medida de protección si fuese niña víctima de violencia sexual, pero si es niño, hombre, víctima de violencia sexual, entonces ahí no le voy a dar medidas de protección a este niño. ¿No sería irme en contra de todos los enfoques y los principios que estamos hablando? Claro, pero tenemos fuerte todavía una línea de jueces o tal vez de personas que sí aplican el tema literal, algo que ya debería estar pues totalmente fuera, ¿no? Incluso si identifico yo una categoría vulnerable, porque la sola condición de ser niño es ya una categoría vulnerable o de alta vulnerabilidad. Y si a la categoría niño le agrego discapacidad o como he dicho en este caso, deficiencia, porque no quiero hablar de discapacidad. Claro, mi querido Tirto, pero ¿en qué clase estamos? Estamos en el derecho de familia. Recordemos que nuestro único pleno vinculante nos habla de la flexibilidad, de la flexibilización de estas instituciones tan rígidas. Y cuando tú me hablas de tipicidad, me golpeas el corazón, Tito, porque la tipicidad hay que dejarlo de algún lado, porque vamos a primar otro tipo de enfoques. Por eso es que tienes que aperturar mente en el derecho de familia. Ojo, no es una carta libre, no es una carta infinita de discrecionalidad, no. Porque para mí la discrecionalidad sin límites puede ser también parte de una injusticia, por último, ¿no? Ahí sí me puede dar una afectación directa. Pero en el tema de familia tenemos que flexibilizar mucho. Tenemos que flexibilizar mucho y tenemos que tener enfoques claros. Y cuando hay categoría niño, para mí es de frente, categoría vulnerable, punto. No hay más que hacer. Entonces yo no puedo... Y mira qué importancia en este caso, y ahora le vamos a dar el contenido, porque no es solamente lo que nosotros creemos, vamos a darle el contenido a este caso. Si yo no emití una medida de protección urgente en este caso, eso no significa que esta persona se va a quedar, eso no significa, no significa que todo es interés superior del niño, no, tampoco es así, porque el interés superior del niño, que es una norma regla y es una norma principio, que incluso como norma regla y como norma principio tiene que ser estructurada, tiene que tener sus parámetros determinados, porque si no va a ser un cajón desastre, Tito. Y bajo el interés superior del niño, mañana yo hago todo. No, tampoco es así. Tampoco es así. Pero lo que yo les quiero decir, estimados amigos, es que en estos casos, para darle ya un mayor contenido, miren, este adolescente que había sido el sujeto activo, no el sujeto pasivo, porque el sujeto pasivo 8 años, recuerda, el sujeto activo, que era un vecinito, tenía 17 años, tan joven. Este adolescente de 17 años, cuando él cuenta, cuando él narra los hechos, dice que en ese salón, en ese espacio que tenían contiguo, veían televisión, pero él tenía celular y le mostraba videos pornográficos. Y que cuando le mostraba los videos pornográficos, estaba también en presencia su hermanito. Entonces, tú dices, ¿el hermanito del niño de 8 años o el hermanito del de 17? El hermanito del de 17 años. O sea, el que vivía, que él no era su familia de esta víctima de violencia sexual. Miren, las medidas de protección tenían que ser tan integrales y tan amplias que no bastaba simplemente con darle medidas de protección a este niño de 8 años. En este caso se le dio medidas de protección incluso a este nuevo niño que aparece, en el que dice incluso que
cuando le mostraba los videos pornográficos, adicional al tema de la violencia, porque este niño incluso con certificado médico se había determinado que tenía laceraciones que había tenido una violación sexual como tal. Pero había otro niño que no sabíamos si es que había sido víctima de violencia sexual, pero él decía que cuando veía los videos estaba presente tal persona, el nombre de tal niño dio, que era el hermano de este sujeto activo, adolescente de 17 años, que era el que había sido imputado, indicado como el supuesto agresor. Entonces, dentro de la medida de protección, incluso este nuevo niño, si yo estoy visibilizando que hay un nuevo niño de categoría vulnerable en la narración de este niño, ¿qué ordeno? Ordeno la inmediata identificación de ese niño para poderle dar identificación bajo la anonimización, ojo, no significa que voy a poner el nombre del señor, identificar para que sobre él también recaigan medidas de protección, porque tal vez este niño también ha sido víctima de violencia sexual, sino que no le ha contado nunca a nadie a sus padres. Entonces, hay que darle esa protección también a él. Entonces, solo así, mis queridos amigos, vamos a poder entender la verdad ante un caso que nos llega. No es una simple hojita, ¿no? Porque hay muchos jueces que llega la denuncia de violencia, ya dice tal cosa, ya, dale medidas, punto. Nos convertimos en una computadora, tal vez, o un robot, o robotizados. Y en menos de un minuto quiero decirles algo muy importante. Tuve un caso alarmante, una víctima de violencia sexual, víctima de violencia familiar, que llegó a la comisaría. ¿Y por qué resalto esto? Porque nos falta un trabajo coordinado, nos falta que las comisarías puedan incluso, ya que son las primeras personas que conversan con la víctima, puedan visibilizar incluso nuevos supuestos de violencia. No, Roxana Lurquín, entiendo que, como te digo, estos espacios son también para abogados, también para sociólogos, para psicólogos. Las penas, no estamos hablando del ámbito penal, no estamos hablando de violación sexual y cuánto es el quantum de la pena, estamos hablando del ámbito de protección, que son ámbitos diferentes. No se preocupen, chicos, porque eso lo vamos a estudiar también en el siguiente módulo, para definir claramente los espacios. Les estoy contando de que hemos logrado visibilizar incluso en una denuncia común y corriente, tal vez, del tema de violencia familiar que tanto llega a los juzgados. Esta víctima de violencia nos dice: doctora, cuando yo me fui a la comisaría, tampoco quisieron recibir mi denuncia. ¿Por qué, señora, no le recibieron su denuncia? Porque no tenía DNI. Y le dije: señora, pero se le extravió su DNI tal vez, y qué irresponsabilidad de la comisaría, ¿cómo no le recibe? Porque no tiene DNI, se nos puede extraviar, y peor, puede ser que no sé, por la pandemia pasó algo. No, doctora, lo que pasa es que yo no tengo DNI porque nunca tuve DNI, porque cuando iba a cumplir 17 años y me fui a hacer el trámite en RENIEC, mi padre biológico apareció de repente, y en la partida anterior que yo tenía, que me había firmado la pareja de mi mamá, él, como era un tema de un pueblo, se fue al registro de la municipalidad y dijo: no, yo te voy a reconocer porque tú eres mi hija, y tu mamá ha dicho que tú eres mi hija, así que yo te reconozco. Se le generaron 2 partidas de nacimiento a esta persona. Y cuando tuvo 17 años, se fue a la RENIEC, y la RENIEC le dijo, hace más de 10 años, ¿sabe qué, señorita? Vaya a verlo usted con el tema judicial, porque acá yo lo que voy a hacer es, declaro nula las 2 partidas de nacimiento. Y sin partida de nacimiento usted no puede tener DNI, ¿verdad? Entonces, bueno, la mandó al Poder Judicial. Esta pobre mujer, pobre digo, porque somos afectados también por esta violencia de retardo judicial, se le ha pasado 10 años litigando improcedencia porque no era nulidad de acto jurídico, en otro pidió impugnación de paternidad, en otro pidió, en fin, todos los procesos habidos y por haber en el código, y todos le declararon improcedente, vaya a la vía correspondiente, vaya, o sea, al final no sabía ya qué vía ir. Encima su padre biológico se fue al extranjero y no sabe más de él. Hace 10 años esta mujer trabaja con un DNI falso para poder tener, aunque sea un poco de dinero, porque trabaja recogiendo espárrago. No pudo vacunarse porque no aparece en el sistema, no tenía DNI. O sea, una mujer invisible. No podía transitar libremente porque tenía miedo que en cualquier momento la suban a un carro y esta mujer no tiene identificación. No podía hacer un goce y un disfrute de sus derechos. Y para variar esto, la persona con la que convivía le decía: denúnciame, pues, la golpeaba y le decía: denúnciame, si ni DNI tienes, le decía. Anda, denúnciame. Se va a la comisaría y el comisario le dice:
No te voy a recibir tu denuncia porque no tienes DNI. Y te quiero sacar la ficha de RENIEC, pero como no apareces, no, ¿quién será? No existe, chao. Anda a traer tu partida de nacimiento si quieres para que iniciemos tu proceso. Díganme si eso no es violencia estructural, amigos. Esa es la violencia estructural, para que la tengan clarísima. Es la violencia que ejerce el Estado a través de todas sus instituciones. Todas las instituciones aquí generaron violencia. Y al menos a partir de esta visibilización sí, Galaxy, estamos confundiendo mucho el tema penal con el tema de protección. Entonces, en este caso de esta violencia que les estoy diciendo, remitimos inmediatamente violencia estructural por parte de la RENIEC, porque la RENIEC en este caso es el encargado de la identificación de todos los peruanos. ¿Qué requisito tienes que tener? Nacer en el Perú nomás, no necesitas más. Y esta mujer por 10 años no le habían entregado, no tenía opción a la entrega de un DNI. Ni siquiera pues un duplicado, no, una entrega del DNI porque no aparece. O sea, usted la busca en RENIEC, no aparece. Entonces, hay una sentencia del Tribunal Constitucional importantísima que ustedes tienen que revisar. La de Karen Mañuca, por ejemplo, donde desarrolla muy bien el derecho a la identidad. La última también de la ubicación del apellido de la mamá, delante de la del papá, ¿recuerdan? Eso no vamos a conversar hoy. También sería importante tener una sola clase para ver el tema de la identidad. Es tan completo eso. Y hay sentencias del Tribunal Constitucional de eso. Y pocos lo estudian. Yo resalto mucho la investigación que hizo la doctora Paula Silverino sobre el tema del derecho a la identidad. Incluso Paula ha asesorado también en el caso de Ana Estrada, ¿no? Importante, que ahora de nuevo se va a ver ya en la Suprema, ojo con eso, con ese resultado, importante. Bien, mis queridos amigos, siendo las 11:04, buenas noches, doctora, ¿qué pasa en el caso de la retención del DNI? Miren, Karina, para poder tú tener claro qué es, ya va a tener mucho que ver ya cuando inicias el proceso, y que ahí en realidad identifiquemos si hay violencia estructural o no. Porque a simple vista, un supuesto tal puede configurar una violencia, pero ya depende cómo lo llevas, cómo lo entablas, cómo llevas ese proceso, ¿no? Y por eso es que es importante que tengas a la mano los enfoques, estos enfoques donde reconocen esta violencia estructural que ahí la dejo resaltadita. Bien, mis queridos amigos, lo que les voy a pedir, sí, gracias, Román, muchísimas gracias. Yo trato de mantenerlos despiertos porque son las 11 de la noche y nosotros seguimos hablando de violencia. Les voy a pedir nada más que me sigan en mis redes sociales, me encuentran como Tania Bocanegra Risco, ahí promociono todos mis eventos, amigos, que yo gustosa, hablamos de todos la verdad que en el tema de familia que a mí me encanta, mire, vamos a hablar discapacidad, el tema, hoy día que estuve armando una ponencia de trata de personas, estamos hablando también del tema de violencia en todas sus manifestaciones, también el tema de alimentos, que recién ha habido una modificación, ustedes han visto, el tema de los procesos simplificados y virtuales que se vienen dando a partir de nuevas directivas. Tenemos mucho material, amigos. Si ustedes creen que el derecho de familia se quedó ahí estático, entonces, ¿cómo litigamos? Tenemos que actualizarnos, y agradezco nuevamente a mi familia de Udiápolis porque siempre estamos brindándoles a ustedes, elevando la mejor de la calidad que podemos darles y transmitirles nuestros conocimientos. Ya saben, me ubican como Tania Bocanegra Risco, me pueden escribir el interno, incluso yo siempre les respondo, incluso todos los artículos que cada 2 meses publicamos en Gaceta Jurídica y en Deo con la Jurisprudencia, yo los cuelgo en mi Facebook, pero les pido ahí el like respectivo y les envío la clave para que puedan descargar mis artículos, porque es importante también que como abogados podamos, así como conferenciamos, también podamos escribir y trascender así, llegar a la comunidad estudiantil. Muchísimas gracias. Mi Facebook ya lo encuentran como Tania Bocanegra Risco Renzo. Ahí espero tu invitación para poder aceptarte. Muchísimas gracias. Chicos, nos vemos en la siguiente clase. No sé cuándo nos toca la nueva clase. Y atentos, por favor, con este protocolo, a revisarlo mucho y a hacer sus preguntas, ¿ya? Para la próxima clase, quiero que me revisen bien. Ya me está escribiendo Valencia Celina, me está enviando un mensaje y le estoy agregando en este momento a mi Facebook. Gracias, chicos. Doctora, buenas noches. Excelente ponencia. Muchas gracias, Valencia. Gracias. Ya te estoy agregando. Bien, chicos, les espero entonces. Gracias. Buenas noches.